Hola, soy Erika Richardson. Un Encuentro con Dios es un podcast que realizo en conjunto a mi esposo Gianni con la intención de ofrecer devocionales bíblicos y mostrar el poder que hay en la oración y en la búsqueda constante de Dios en su palabra. Es que las grandezas del Señor son dignas de ser contadas. El Cristo que hemos conocido a través de las Escrituras tiene el poder de sanar, de libertar, de reconstruir, de crear de la nada, de dar fuerzas al que las necesita y mucho más. Nuestros ojos han visto sus milagros y en Jesús hay esperanza para tantas personas, sin importar lo bajo que han caído o lo alto que han llegado a ser. Tú puedes declarar que aquel poder de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario también sobre ti es poderosa. Dios se deja encontrar de quienes temprano le buscan. Hoy es el día de que el proceso del milagro de Dios comience en tu vida. En este podcast encontrarás cada viernes a mi esposo Gianni en idioma italiano y a mí en español y aprenderás a desarrollar una relación más fuerte e íntima con el Señor. Te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos de audio. Ten listos tu libreta, lápiz, marcadores, Biblia y acompáñanos en tu aplicación favorita. Este es el podcast Un Encuentro con Dios. Bienvenido. Como banda sonora tenemos la naturaleza, personas y algunos sonidos. Así que pedimos al Señor que sea Él que dirija esta conversación y que sea Él el que hable a través de mí. Que nos cubra, nos proteja tanto a mí como a ti que me escuchas, junto a tu familia, por la sangre de Cristo que tiene poder, y que su Santo Espíritu sea el que hable en el día de hoy. La gloria sea para el Señor. Hoy nos encontramos en la primera parte de la serie Al que ama mi alma, con el tema Vengo a visitarte. Quiero iniciar con la lectura bíblica principal y la encontramos en Génesis 15:11 y dice de la siguiente manera: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. En la historia bíblica, luego que el Señor y Abraham establecen una relación de amistad sincera y cimentada en la confianza, Jehová le visita por medio de una visión para darle un mensaje con promesa. Abraham la acepta, entendiendo que no hay nada imposible para su Dios, y su amigo aprovecha haciéndole notar el proceso que enfrenta, y es que Dios no le había dado descendencia propia y su heredero sería su esclavo. Jehová le confirma que lo sabe y le dice que no le heredará sino un hijo suyo. Sabiendo Abraham mantener la intimidad sin que hubiera ningún disturbio, continúa con la conversación y el Señor, a través de las cosas que eran familiares para su siervo, le pide de observar atentamente las estrellas y también que las cuente. Abraham medita en su corazón: para el Señor no hay nada que sea imposible, que el Señor tiene el control de todas las cosas y que lleva al hombre a donde Él desea. En pocas palabras, reconoce la soberanía de Jehová en obediencia y humildad. Solo creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por esto Jehová le dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hasta aquí todo muy bien, pero Jehová quiere que, aparte de tener fe y reconocer su soberanía, Abraham tenga un encuentro personal con su Dios. Para esto, él tenía que desechar lo que en su vida impedía que todo eso se diera, pactar con Jehová para recibir la confirmación de su promesa y comenzar el proceso del milagro para él, su familia y sus generaciones. Vamos a analizar algo. Abraham era un pastor arameo, nómada, de la tierra de Ur de los Caldeos. Era hijo de Terac y era el hermano de Nacor y Aram, y su nombre significa padre de multitud. En Génesis 12, versículo 1, Jehová se encontró y habló con él. A Dios le gustó de él que era un hombre de fe y que era fiel, aunque salieran de una tierra con influencias, cultura y tradiciones
de cosas que no tenían nada que ver con la verdad de Dios. Imagínese cuántas veces contemplaba Abraham las estrellas para que le sirviera de guía, conduciendo su manada para ubicarse, para conocer las estaciones del año, para calcular. Imagine todas las preguntas que él se hacía sobre si existía un Dios todopoderoso que le hablara con voz audible, que fuera cercano, que estuviera lleno de sabiduría, de conocimiento, que fuera digno de adoración, de alguien que cumpliera lo que dijera con pruebas y pasara a sus generaciones. O sea, él buscaba esa bendición. Por su creencia, antes de conocer al Señor, él entendía y le decían posiblemente que estaba debajo de una maldición porque tenía una mujer estéril. Solo que él no entendía cuál era en específico, pero tenía mucha fe de que tendría descendencia que saliera de él. El Dios de la gloria es el que le aparece y le ordena salir de Ur de los Caldeos, de sus parientes y de la casa de su padre a la tierra que él le mostraría. En Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 3, dice de la siguiente manera: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. En Hebreos 11:8 dice de la siguiente manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ya entiendes lo que es tener fe y confiar? Ur, su palabra significa castillo. El Señor quería que él saliera de ese castillo que él se había formado a través de creencias, de supersticiones y de tantas cosas que había en ese lugar. Este lugar estaba situado en la antigua Babilonia, en la parte oriental, pero cuando el río cambia su curso, la mueven a la parte occidental del río Éufrates. Esa ciudad fue muy importante en su tiempo a nivel religioso, era un gran centro comercial y era en el aspecto cultural muy avanzada, en artes, matemáticas y ciencia. En el lugar también se producían joyas de altísima calidad y también cerámica. Pero ¿qué sucede? Imagínense a este hombre nómada rico, muy rico, de una ciudad cosmopolita, lujosa y muy avanzada, que le diga a sus amigos: me voy, dejo todo y empiezo una nueva vida, porque alguien me dijo que saliera a un lugar que yo no conozco. Imagínense las risas, las burlas y la incredulidad cuando él decía todo eso. En aquella tierra de donde venía Abraham y su familia, sucede lo siguiente. Allí se reverenciaba al dios Luna, también le llamaban Nanna o Sin, aunque habían otros como el de la vegetación, la vida, la muerte y el más allá. Ese era uno de los dioses principales. Y también tuvo un centro religioso de los más importantes y famosos. A este se le ofrecían sacrificios de personas en rituales. Y también decían que era primogénito de uno de los dioses más importantes de la tierra y creían que viajaba en un barco en el cielo nocturno, y cuando la luna desaparecía, ellos creían que estaba ejerciendo el rol de juez en el mundo de los muertos, y para que volviera hacían algunos rituales. Ellos creían que el padre de este dios falso tenía las tablillas del destino y creían que era el dios del aire y también que gobernaba la tierra. La creencia de aquella tierra, de los parientes y padres de Abraham, ¿tenía algo que ver con la esterilidad de Sara? Definitivamente sí. Vemos que antes de ser fieles a Dios, había maldiciones generacionales que había que romper
para que se estableciera un pacto con Jehová. El Señor comienza el cambio y la sanidad en las personas desde dentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. En Génesis 15, versículo 2, Dios le informa de la promesa y el pacto que quiere hacer con él, le informa de su futuro y de lo que haría a su descendencia. Le habla de su presente a pesar de que su mujer era estéril. Pero ¿qué tenía que ver este dios pagano con la esterilidad de Sara y cómo se llamaba? Este dios falso le llamaban Ishtar, que era la diosa cananea Astoret o Asera, y su nombre es igual a vergüenza. Había otro dios pagano en el que ellos creían y estaba relacionado con la estación de la cosecha, las tormentas de primavera, la fertilidad. Pero con relación a la fertilidad, ellos tenían que hacer un ritual en el templo para promoverla en la tierra, con encantamientos, la guerra y con la prostitución femenina y masculina. Se le relacionaba ilícitamente con Tammuz, que era el dios de la vegetación, pero su esposo aparentemente era Baal. A estas se le llamaba también la diosa Venus o la diosa del amor, y era madre de los dioses o la reina del cielo. Hoy está presente en la vida de muchas personas con otros nombres según el país, las celebraciones y las tradiciones. Génesis 15, versículo 3, podemos leer que el Señor le anticipa lo que pasaría con quienes le bendijeren o le maldijeren. El Señor le explica hasta dónde la fuerza de la maldición y la bendición estarían en su descendencia por la palabra que Dios mismo le había dado y porque Él le había creído. Esta promesa y profecía que Dios le confirma se refiere a Cristo y que el Mesías iba a salir de su descendencia. En Gálatas 3, versículo 8, leemos lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Gálatas 3, versículo 16, dice lo siguiente: eso da lugar a que luego Dios le cambie el nombre a Abraham, que formaba parte de su pasado. Dios le promete y le habla de alianza, de amor, de amistad, y significa que él sería padre de multitudes. A Cristo le encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de él, y él es el Verbo, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En el libro de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham se lo cuenta a su padre. Su padre recoge todo y parten, pero se quedan en Harán. Aquel lugar tenía fuertes creencias religiosas que obstaculizaban el avance de la promesa.
pero su padre también muere en aquel lugar. En alguna parte Dios le había dicho a Abraham que hablara con su padre y se fuera con él. Desde luego que no. Sin embargo, él se fue como Dios le había dicho, que saliera de su tierra, y se llevó también a su sobrino Lot luego que muere su padre. En Génesis 11:31 dice: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Por las costumbres paganas que tenían su tierra y su familia, y que obstaculizaron que Abraham avanzara con Dios, todo lo que él hiciera podía estar contaminado de las costumbres antiguas, como lo fue la idea insistente de Sara en que Abraham tuviera un hijo con la sierva egipcia. Abraham nunca pensó en eso, pero su esposa se desesperó y no tuvo en cuenta lo que Dios le había dicho a su esposo. Con esta acción tuvieron problemas, y tú lo puedes leer en Génesis, en los capítulos 16 y 21. Es el Señor que cierra la matriz de la mujer para que no conciba, si se abre la puerta al pecado. Y lo podemos confirmar también en el capítulo 20 del libro de Génesis y en otros libros. La manera en que Dios se presentó en la vida de Abraham también la puedes encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 5 en adelante, y en el capítulo 11 en el versículo 32. El papá de Abraham era un idólatra y no le permitía avanzar hacia donde Dios le indicaba, pero el Señor le rompe la burbuja con la muerte de su padre en Aram. Dios le visita de nuevo y le habla de sus planes para con él, para su esposa y su descendencia. Pero Abraham todavía estaba muy ligado a su familia y partió con su sobrino Lot. Dios le dijo de apartarse de su tierra, parientes y de la casa de su padre. Ya que tenemos una buena pincelada sobre Abraham, sus creencias, familia y orígenes, volvamos a leer el versículo principal. Vamos a agregar unos cuantos más. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Las aves de rapiña son aquellas que fueron creadas para mantener el ambiente libre de proliferaciones de enfermedades por cuerpos muertos en la tierra. Abraham tenía cosas en su vida que no le permitían avanzar como Dios deseaba. Una de estas cosas eran los que no querían abandonar las costumbres que a Dios no agradaban y no permitían el avance. El otro, los que tenían la mirada puesta en las riquezas y el beneficio, los que no tenían su confianza bien cimentada y daban consejos fuera de lo que ya se les había dicho, por la tristeza que les abordaba espiritual, mental y físicamente. Bueno, por el ruido tuve que moverme del lugar. También Abraham tenía el obstáculo de los que necesitaban aprender a creer y obedecer los planes de Jehová, y las cosas que eran como Ur en su vida, un castillo que bloqueaba la prosperidad verdadera, ciertas creencias y hábitos, malos hábitos. Pero tú, ¿a cuáles aves de rapiña tienes que enfrentar para que no eviten que se complete la promesa y la amistad eterna con Dios en tu vida? ¿Qué cosas están impidiendo que el proceso de tu milagro inicie? Tú estás llamado a ahuyentar a las aves que quieren robar las bendiciones de Dios para tu vida, no a permitir que ellas destruyan la oportunidad para que tu milagro comience. De la misma manera que Dios se le presenta a Abraham, así se te presenta hoy a ti. El Señor no da su gloria a nadie, aunque hayas conocido y creído
en las cosas que en nada aprovechan. Puedes poseer riquezas, conocimiento o vivir en la parte más pobre o rica del mundo o tener un buen estatus social. Todo lo que puedas poseer en esta vida sin el Señor no te darán el bien y la prosperidad que buscas, mucho menos un milagro. El Señor pide de ti un compromiso verdadero de respeto, fidelidad, obediencia, de amor, para que los milagros que vienen de Él también se puedan concretar en tu vida si tienes fe. Permite que el fuego del Señor pase por entre las mitades de tu corazón en un encuentro personal y verdadero que cambie tu vida y la de tu familia, con una fe fortalecida que se mueva en el accionar de la obediencia. Discierne con su Santo Espíritu lo que impida tu milagro. Apártate de lo que no viene de Dios. Permite que la sangre de Cristo limpie tu ser, atmósfera, descienda y mantente conectado con la fuente de agua viva y permite que Dios te enseñe a cómo pelear la buena batalla a través de las Escrituras. Sella tu pacto con Jehová, el Dios de lo imposible. Búscale en su palabra y deleítate en su secreto, apartado de toda distracción. Allí Él te encontrará. En Juan, capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hasta aquí ha llegado la entrega del día de hoy. Agradezco que hayas llegado hasta el final conmigo. No quiero despedirme sin antes pedirte que la compartas y te suscribas para que la transmisión pueda llegar a más personas. Hasta la próxima, muchísimas gracias y Dios te bendiga.